Buenas chicos, vamos a trabajar esta semana el temita de suma y resta de números enteros que corresponde a la guía de trabajo del 3 al 7 de agosto. Lo primero que vamos a ver es un problemita, un problema introductorio que dice así. Alejandro Magno, uno de los más grandes generales de la historia, nació en el año 356 a.C. y murió en el año 323 a.C. Vienen dos preguntas. ¿A qué edad murió y cuántos años hace de eso? O sea, ¿hace cuántos años fue que él murió? Esas son las dos preguntas, ¿verdad? Entonces, primero la edad en que él murió y hace cuántos años pasó eso, que él murió. Entonces, primero, vamos a ver que el hecho de que se diga que nació en el año 356 a.C., como es antes de Cristo, nosotros lo podríamos representar como un número negativo. Entonces, podríamos representarlo como menos 356. Y que murió en el 323 también antes de Cristo, también lo podríamos representar como un número negativo, menos 323. Tal vez para entenderlo mejor, yo consideré que la forma más sencilla para entenderlo es verlo en la línea del tiempo, o lo que llamamos nosotros una recta numérica. Recordemos que en la recta numérica siempre vamos a tener un elemento neutral, que es el que llamamos el cero, ¿verdad? A la derecha tenemos a los positivos y a la izquierda están los negativos. En este caso, las dos fechas que tenemos ahí, ambas van a estar al lado izquierdo porque ambas son negativas. Entonces, menos 356 estaría a la izquierda del cero, que es cuando nace. Ahora, lo lógico es que si él nace en esa posición en la que está, digámoslo así, en esta posición en la que está, nace aquí y muere, lógicamente que va a morir no en esta dirección, ¿cierto? Sino que moriría agarrando para este otro lado. Entonces quiere decir que el menos 323 estaría a la derecha de cuando nació, o sea, que estaría digamos, cierta cantidad de campitos a la derecha del año en que nació. En el menos 323 sería en el que muere, ¿ok? Ahora, para yo saber la edad, a mí lo que me interesa es, entonces, saber cuántos años habría del 356 al 323. Eso es lo que yo necesito saber para determinar la edad, ¿verdad? Saber cuántos años transcurrieron desde el menos 356 al menos 323. Una forma muy sencilla de hacerlo es trabajando con los valores absolutos. Ya por dicho, ustedes conocen el concepto de valor absoluto porque simplemente es la distancia que tiene ese número al cero. Entonces, el valor absoluto de menos 356 es 356 y el valor absoluto de 323 es 323. Si yo le resto el año en que nací al año en que morí, vamos a sacar la edad que tenemos. Entonces, en este caso nos daba 33. O sea, significa que la edad de Alejandro Magno a la hora de morir era de 33 años, ¿verdad? Esa sería la primera pregunta. Ahora, la otra pregunta es que ¿hace cuántos años pasó eso? Entonces, si estamos en el año 2020, lógicamente eso lo vamos a visualizar después del cero, ¿verdad? En el 2020. Y lo que sucedió iría desde el 2020 hasta el 323. Entonces, habría que juntar todos esos años. Entonces, tenemos del 0 al 2020 hay 2020 años y del 0 al menos 323 hay 323 años. Entonces, los debo de juntar para saber cuántos años hay en total que han transcurrido ahí, porque ahí recuerden que no me interesa si hay unos años negativos o positivos, la cuestión es que ese tiempo transcurrió. Ya sea negativo o positivo, es un tiempo, es como decir una distancia, es un valor absoluto igual. Entonces, en este caso, diríamos que eso sucedió hace 2343 años, ¿verdad? Ok, esto, ¿por qué es importante? Bueno, porque vimos que en estos casos no necesariamente tomamos en cuenta los signos para hacer las operaciones, ¿cierto? ¿Verdad? Hicimos otro tipo de razonamientos para hacer las operaciones. Cuando ya nosotros empezamos a trabajar con números enteros, la suma y la resta que conocemos habitualmente, que hemos venido acostumbrados a hacerlo desde que estamos en la escuela, ya no necesariamente se va a identificar que si hay un más tengo que sumar y que si hay un menos tengo que restar. Eso ya tenemos que borrar eso de nuestra mente en este momento. Nosotros tenemos que concentrarnos ahora que sumar es simplemente juntar dos cantidades y restar es simplemente quitarle a una cantidad otra cantidad.
Y el símbolo de más y el símbolo de menos ya no va a ser necesariamente sumar o restar. El signo de más lo que me va a indicar que ese número es positivo y el signo de menos lo que me va a indicar es que ese número es negativo, ¿verdad? Entonces vamos a irlo viendo con los ejemplos para que a ustedes les quede más claro. Entonces pasamos a la siguiente página, la página 3 de la guía. Ok, suma y resta de números enteros. Entonces, como les digo, el concepto de suma y de resta, ya nosotros no tenemos que pensar que si hay un más voy a sumar y si hay un menos voy a restar. No, eso no lo tenemos que aplicar acá. Vamos a ver cómo se aplica. Aquí yo trabajo con signos. Entonces, por ejemplo, en una suma, si todos los términos son positivos, debo de sumar y el resultado será positivo. Ok, entonces, primero, los numeritos, lógicamente, siempre tienen que ir separados por un más o por un menos para saber que son cantidades diferentes. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo aquí, ahí venían 5 ejemplitos, ustedes tenían hechos 3 de ellos, vamos a hacer los otros 2 también. Si yo tengo 12 y 16, este símbolo de más que ustedes ven en medio de ellos es nada más como para separar este número 12 con este número 16. O sea, el más viene a ser simplemente como un símbolo que me separa los números. Ahora, ¿cómo sé que es una suma? Bueno, primero, porque si yo me fijo, el 12 no tiene signo adelante, entonces sé que es positivo. Y el 16 tampoco tiene signo adelante, entonces sé que es positivo. Entonces, como ambos son positivos, voy a sumar. Pero entonces ya esa suma yo la hago mental. Yo digo, bueno, 12 más 16 son 28 y ponemos el resultado. Y como los dos numeritos son positivos, el resultado es positivo. ¿Cómo lo podemos asociar esto? Con ganancia. Por ejemplo, que yo voy y trabajo en una tienda y un día me gané 12,000 y otro día me gané 16,000, entonces ¿cuánto me gané? Y me gané 28,000, porque lo positivo lo asociamos a ganancias, ¿cierto? ¿Verdad? Que ya eso lo hemos visto también en los primeros temas. Entonces, si yo tengo en el otro ejemplo que siga, 10 más 12, que yo ahí lo que tengo que identificar es que ese más no es que necesariamente yo voy a tener que sumar, tengo que revisar los signos. 10 y 12 son positivos, entonces ahora sí, como son positivos, voy a sumar. Eso me daría 22. ¿Ok? En el segundo igual, tengo 5 y tengo 9. El más no es que me va a decir que yo voy a sumar. Podría ser en algún otro momento que tengamos que restar. Ahorita lo vamos a ver en los otros ejemplos. Pero en este caso específico, ese más es como nada más para separar que 5 es una cantidad y 9 es la otra, porque si yo no le pongo el más en el medio, se vería como un 59, ¿cierto? Entonces, aquí ¿qué vamos a decir? Bueno, el 5 es positivo y el 9 es positivo. Entonces, como son positivos, los voy a sumar. Entonces, ya la suma yo la haría, pero mental. Entonces, yo digo 5 más 9, 14, ¿ok? Voy al tercer ejemplo, esos no venían resueltos, se los vamos a resolver acá. Tengo 9 y tengo 61, con un más separándolos. ¿Eso qué significa? Que ambos son positivos. Al ser positivos los dos, debo de sumar y la suma me daría 70. Y mantengo el positivo porque son ganancias las dos. Recuerde que si estoy sumando positivos es como que si estoy sumando ganancias, entonces al final sigue siendo ganancia. Y en el último tengo 140 más 40, 160, perdón, más 40. El más lo que hace es separarme los dos números y poder identificar que ambos son positivos. Entonces, al saber que ambos son positivos, voy a sumar y la suma me va a dar 200. Y como son positivos, el resultado sigue siendo positivo. Siento que aquí no habría tanto problema porque esto es lo que más o menos ustedes vienen acostumbrados a hacer en la escuela, ¿verdad? Ustedes simplemente han hecho este tipo de sumitas en la escuela y que casi siempre les dijeron que ese más significaba que había que sumar, ¿verdad? Eso se lo dicen a uno en la escuela. Cuando ya llegamos al colegio les decimos que ese más no siempre suma. A veces podría ser resta, que ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque en la escuela no se ven los números negativos. Pero cuando ya llegamos al colegio, al ver los números negativos, ya no se pueden usar las mismas reglas. Veamos el otro caso. El otro caso es cuando aparece ese signo de más que les digo yo a ustedes, que es para separar los números, pero los números son negativos. Entonces, por ejemplo, ve que aquí vienen nada más el más, es como para decirme que estoy separando estas dos cantidades, menos 12 y menos 10. Este más igual, me está separando el menos 1 con el menos 4. Este más igual, está separándome el menos 1 con el menos 7.
Este más igual me está separando al menos 2 con el menos 3 y este más igual me está separando, pero porque aquí lo estoy casi que borrando. Ajá. Este más igual me está separando al menos 15 con el menos 30, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Bueno, vamos a decir lo mismo, solo que ahora son deudas. Ahora es como que yo diga, ok, fui a la pulpería y un día y quedé debiendo 12,000, digamos, y ese otro día fui y le quedé debiendo 10,000, entonces al final, ¿qué le quedé debiendo al pulpero? Y le quedé debiendo 22,000. Entonces, pero ¿qué operación hice? O sea, al final sumé 12, yo le sumo 10, son 22. ¿Pero por qué lo dejo negativo? Porque ambas cosas son deudas. Entonces vea que aquí lo importante es eso. O sea que aquí el más, en todos estos tipos de operaciones, la función que tiene ese más es simplemente de separar los términos. Yo me tengo que fijar en el signo que está al frente del numerito. En los primeros que hicimos ve que no tenían signo de nada. Cuando no tiene signo de nada es que son positivos. Pero en este caso todos, ¿qué signo tienen? Todos tienen el signo de menos. Pero entonces, aquí aplicamos de que cuando todos los términos son negativos, también sumamos, pero el resultado ahora, ¿cómo va a ser? Negativo. Entonces, lo mismo con el otro ejemplo. Tengo menos 1 más menos 4. Ok, a mí me interesa que el más lo que hace es nada más separarme, que tengo el menos 1 y tengo el menos 4. Ambos son negativos, entonces se suman, sería 5. Y 5 negativo, porque ambos son negativos. O sea, debo 1 y debo 4, al final debo 5. Debo 7 y debo 1 y debo 7, entonces al final debo 8. Ve que la operación matemática que estoy aplicando es la de suma, pero es una suma que yo hago mental, ¿verdad? Y nada más le pongo el signo que tienen los números. En el ejemplo 3, debo 2 y debo 3, entonces debo 5. Debo 15 y debo 30, entonces debo 45. Algo que ustedes pueden hacer y que tienen la facilidad es que al estar ustedes en la casa, ustedes pueden ayudarse y revisarse y corroborar con la calculadora, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, este tema en clase, yo nunca los dejo usar calculadora, porque yo quiero que agilicen un poquito el cerebrito, ¿verdad? Y lo logren hacer ustedes sin necesidad siempre de una calculadora, porque qué pereza cuando llega uno a algún lugar y cualquier vuelto que le van a dar, solo con la calculadora hacen las cosas, ¿verdad? O sea, es importante poner a trabajar el cerebrito, ¿verdad? Ahora, aquí no hay problema porque los números que estaban involucrados en ambos casos eran del mismo signo. O todos eran positivos, como en el caso de arriba, o todos eran negativos, como en el caso de abajo. Ahora, ¿qué pasa cuando ya me los combinan? Que vengan positivos y vengan negativos. Vamos a ver qué sucede. Ok, cuando en una suma o resta, si hay un término positivo y uno negativo, ya no vamos a sumar, sino que ahora vamos a restar. O sea, que esa operación mental que yo voy a hacer va a ser de resta. Y el resultado va a ser positivo o negativo, dependiendo del término con mayor valor absoluto. Recuerde que las cantidades positivas siempre las vamos a representar por ganancia y a las negativas como pérdidas. ¿Ok? Entonces, veamos estos dos ejemplos que venían resueltos. Si tengo algo importante aquí, vea que, por ejemplo, aquí me aparece este más y aquí me aparece este más. Recuerden que les he estado insistiendo que el más no me va a decir que siempre vamos a sumar. El más está más para separar los numeritos. Entonces, en el primer ejemplo, ese más lo que me está haciendo es que me está separando al menos 2 del 10. El 2 negativo y el 10 positivo. Nada más. Pero resulta que en este caso, si ustedes observan el resultado, vio que dio 8. Y 8 no es sumar 2 con 10, ¿verdad? Porque ustedes me pueden decir, ay, profe, pero ¿por qué usted no sumó si aquí había un más? Ok, vuelvo a decirlo. El más no me indica que tengo que sumar. El más nada más se usa para separar los números. Entonces, si yo tengo menos 2 más 10, ahí lo que tengo es una operación de dos números de signo diferente. Y cuando son de signo diferente, o sea, uno positivo y uno negativo, dice el procedimiento que debo de restar. Entonces, si yo a 10 le quito 2,
me va a dar 8. ¿Y por qué va a ser positivo el resultado? Porque es más el positivo que el negativo, viéndolo en términos de ganancia y de pérdida. El menos 2 es que yo debo 2.000 y el más 10, digamos que tengo 10.000. Entonces, si yo debo 2.000 y tengo 10.000, y voy y pago y no me sobra 8.000, ¿cierto? ¿Verdad? Eso ustedes sí lo tienen presente, o sea, lo tienen claro. ¿Qué pasa en el otro ejemplo? Tengo 4.000, pero debo 7.000. ¿Qué va a suceder? Y voy a seguir debiendo 3.000. Por eso resto, porque son de signos diferentes. Y se mantuvo el negativo, porque en este caso es más lo que debo que lo que tengo, ¿verdad? Entonces, así es como funciona ahora este otro caso, ¿verdad? El caso donde hay uno positivo o uno negativo. El signo va a ser de acuerdo al que sea más, o sea, el del mayor de cantidad, o si es más lo que debo o si es más lo que tengo. Y recuerden que al ser de signos diferentes, ya el proceso mental que tengo que trabajar es el de restar, ¿verdad? Entonces, veamos estos otros ejemplos. Ustedes tenían 4 ejemplitos resueltos y otros 4 por hacer. Entonces, vean en el primero, tengo menos 10 y 8. Signos diferentes, resto. Y es más deber 10 que tener 8, ¿cierto? Por eso queda negativo. ¿Verdad? Aquí es como, podemos verlo como deudas, más fácil para que lo entiendan mejor. Entonces, debo 10 y tengo 8 para pagar, sigo debiendo 2. En el 2, tengo 10 y debo 8. Entonces, pago y me sobran 2. En el 3, tengo 5 y debo 3, pago y me sobran 2. Y al decir que me sobran es porque son positivos, me sigue quedando a mí. Pero ¿qué pasa en el 4? Estoy debiendo 5 y apenas tengo 3 para pagar. ¿Qué va a suceder? Todavía sigo debiendo 2. ¿Ok? Vamos a ver, aquí les voy a pedir que algunos me participen. A ver si me entendieron esta partecita. Ok, en ese ejemplo 5. Si tengo 3 más menos 9, ¿cuántos nos tendría que dar? Menos 6. Menos 6. Menos 6, exactamente. Recuerden que cuando es negativo, debemos decir primero la palabra menos y después el número, ¿verdad? Si decimos 6, aunque tal vez ustedes sí estén pensando en el menos, estaría mala, porque decir 6 es que está siendo positivo el resultado, pero menos 6 sí es negativo el resultado, exactamente. ¿Y por qué es negativo? Porque dice que aquí, si lo vemos como deuda y ganancia, el 3 es que apenas tengo 3, y el 9 que estoy debiendo 9. Entonces, apenas puedo pagar 3 y quedo todavía debiendo 6, ¿verdad? Ok, ¿alguno que me diga cuánto le dio la 6 o cuánto daría la 6? Menos 1. Menos 1. Menos 1, perfecto. Menos 1. Perfecto, menos 1. Ok, ¿en la 7? Menos 1. Menos 1 también, exactamente. ¿Y en la 8? 10. 10. Exactamente, 10. Entonces, cuando vamos a decir que un número es negativo, siempre tenemos que decir el menos de primero, ¿verdad? Y cuando es positivo, solo decimos el numerito, ¿ok? Ahora, vean que yo les he venido insistiendo que siempre debe de aparecer el más para separar los numeritos. Pero a veces resulta que hay expresiones donde no traen el más. Vamos a ver qué sucede cuando eso pasa. Ok, chicos, entonces, cuando en una operación nos aparecen dos negativos juntos, vamos a convertirlo en un más. Entonces, ¿qué significa eso? Porque recuerden que siempre entre los números, para separarlos, lo que debe aparecer es un más, para poder decir que ahí empezó un número y terminó el otro, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, vea que al tener estos dos menos y convertirlo en más, ya este 7 se me hizo positivo. Y el 3 era positivo. Entonces, como son del mismo signo, ellos se iban a sumar y se les mantenía el mismo signo de positivo, ¿verdad? Entonces, este resultado, digamos que aquí sería 10, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cuando son del mismo signo, sumamos, recuerden. Ahora, ¿cuál es la otra posibilidad que existe? Que aparezca un menos. Cuando aparece un menos, el menos me va a decir que, digamos, yo no puedo trabajar con el negativo, entonces yo convierto ese negativo en un más menos.
para que ya me aparezca este más, que es el que siempre me separa las cantidades. Ahora, al quitar este negativo y poner este más menos, entonces este 4 sería negativo y este 7 también sería negativo. Entonces, como son del mismo signo, vamos a sumar. Entonces me daría menos 11. Porque recuerden que el signo lo debo de mantener cuando son del mismo signo. Y cuando son de diferentes signos, se debe mantener el signo del mayor. Entonces vamos a ver algunos ejemplos donde se combina tanto que aparezcan esas expresiones y también que ya van a ver que pueden haber de signos iguales o de signos diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando el menos está de primero, no hay problema. Digamos, este menos que estábamos diciendo acá. Cuando el menos aparece en el primer numerito, no hay problema. El problema es cuando el menos está después, como en el primer ejemplo. Ve que dice menos 1, menos 8. Entonces, recuerden que lo que debe de aparecer siempre es un más separando los números. Entonces, yo lo que hago es, está bien, como es un menos, lo convierto, para que me quede, lo convierto en un más, pero le tengo que poner el menos al 8. Cuando solo hay un menos, ¿verdad? Cuando solo hay un menos, tengo que hacer esto, de poner el más y ponerle el menos al numerito, esto que estoy encerrando aquí. Entonces, ya después nada más me fijo en los signos. El 1 es negativo, el 8 es negativo. Entonces, cuando son del mismo signo, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver si alguno me contesta. ¿Qué hacíamos cuando son del mismo signo? ¿Debo 1 y debo 8? Se suman, ajá, y sería negativo, o sea, menos 9, exactamente. Ahí entre las contestaciones logré sacar la respuesta. Ok, entonces como ambos son negativos, ahí se sumarían y sigue siendo negativo porque es debo 1 y debo 8. Ok, ahora vea lo que pasa cuando aparecen dos menos. Cuando aparecen dos menos, la regla dice que entonces lo convierto en un solo más. Bueno, ahí me queda como un más muy grande, ¿verdad? Pero no importa. Lo que me interesa es que dos menos juntos hace que se convierta en positivo este numerito. Entonces, el 8 es negativo y el 2 ahora se me convirtió en positivo. Entonces, son signos diferentes. Entonces, debo 8 y pago 2, ¿qué va a suceder? ¿Cuánto me daría? Menos 6. Menos 6, exactamente. Voy a quedar debiendo 6. ¿Ok? Lo mismo acá. El menos lo convierto entonces en un más con un menos. Un solo menos va con más y menos. Y dos menos va a ir solo un más. ¿Ok? Eso es lo que les tiene que quedar claro. Entonces ahora me fijo. Tengo 2 y debo 10. Entonces se restan y van a ser 8. Porque es más lo que debo que lo que tengo. Ok, vamos con el 4. Tengo el menos 9, no hay problema. El problema es este otro menos. Entonces, este menos lo convierto en más menos. Y me queda el 9 negativo y el 6 negativo. O sea, ¿qué significa? Que debo y debo. Debo 9 y debo 6. Al final, entonces, debo 15. Sumo, ¿verdad? Porque las dos cosas son deudas. Recuerden que el mismo signo, sumo. Diferente signo, resto. En el ejemplo 5, entonces este menos lo convertimos a más menos. Entonces el 7 es positivo y el 1 es negativo. Entonces 7 positivo es que tengo 7 y debo 1, entonces me quedan 6. Pago y me sobró 6 todavía, ¿verdad? Ahora lo contrario que pasa en el ejemplo 6. El menos lo convierto en más menos, ¿verdad? Entonces el 1 es positivo y el 7 es negativo. Tengo 1 y debo 7 y voy a pagar, pero todavía quedo debiendo 6. ¿Ok? Dos menos juntos se me hacen un más. Ve que yo lo puedo dibujar aquí hasta encima para no tener que volverlo a escribir. Entonces ya desaparecieron los negativos. Entonces tanto el 1 como este 1, ambos son positivos. Entonces tengo 1 y tengo 1, al final tengo 2, se suman. En el 8, entonces este menos lo cambiamos a más menos. Entonces debo 4 y debo 5, entonces debo 9, se suman porque son el mismo signo. En el 9, 2 menos, entonces se convierten en un solo más, ¿verdad? Entonces sería
debo 9 y tengo 2, pago y todavía quedo debiendo 7. Y por último, este 2 menos se convierten en un solo más. Entonces, tanto los dos son positivos, entonces tengo 2 y tengo 7, al final tengo 9. Vea que en todo caso siempre fui poniendo o siempre fui haciendo que si son del mismo signo, sumo y mantengo el signo. Si son de distinto signo, resto y mantengo el signo del que es más, ¿verdad? Algo importante es que, lo que digamos, lo hemos venido diciendo, que el signo de resta no se considera, o sea, se considera como signo negativo para el número que sigue. O sea, el símbolo de menos no necesariamente va a ser restar. Recuerden, lo mismo que antes estábamos diciendo. El signo de sumar en realidad no es sumar. Todo va a depender de que si son, o sea, cuándo sumo y cuándo resto. Sumo cuando tienen el mismo signo, ya sea o los dos positivos o los dos negativos. Y resto cuando los signos son diferentes, uno positivo y otro negativo. Eso es lo que me va a decir ahora a mí en adelante cuándo debo de sumar y cuándo debo restar. El más nada más me indica que el número es positivo, el menos nada más me indica que el número es negativo. Ok. Ahora vea que todo lo que hemos venido haciendo con estos ejemplos han sido ejemplitos de dos numeritos. ¿Qué pasa cuando aparecen más de dos numeritos? Vamos a verlo en los siguientes ejemplos. Ok, vamos a ver ahora entonces qué pasaría si quiero sumar más de dos números, o sea que aparezcan 3, 4, 5 números. Entonces, primero, lo que tenemos que tener en cuenta es siempre corroborar, ¿verdad? Que si aparecen menos, debemos de convertirlos a más menos, ¿verdad? Y que si aparecen menos menos, debemos de convertirlos a más, ¿verdad? Antes de empezar a hacer las operaciones. Entonces vamos a ver los ejemplos. Ok, aquí ya podemos observar que no aparecen menos ni menos menos, ¿verdad? Ya aparecen los más menos o los más, que es lo que siempre necesitamos tener. O sea, siempre entre los números tiene que haber o más menos o más, nada más. Por eso hay que hacer la conversión cuando aparece el menos, convertirlo en más menos, o cuando aparece menos menos, convertirlos a más. Entonces, en este caso, cuando ya sabemos eso y son varios números, esta propiedad de ser conmutativo es de que yo puedo tomar los que son de un mismo signo y juntarlos o sumarlos en este caso y después al final hacer la resta porque quedan de signo diferente. Entonces, por ejemplo, en estos cuatro numeritos tenemos que positivos son 5 y el 1, eso me daría 6. Y negativos son el menos 6 y el 2, eso nos daría menos 8. Ahora los puedo juntar y coloco 6 más menos 8. Recuerden que el menos, cuando aparece el menos, en vez de poner menos, debemos de poner más menos. Ve que de una vez aquí se puso más menos. Y como aquí me quedan de diferente signo, se va a restar. Y recuerden que se mantiene el signo del de mayor. En este caso, tengo 6 y debo 8, sigo debiendo 2, ¿verdad? Que en el segundo, igual verifico que hayan más menos y hayan más. Todo está con más o más menos. Entonces, nada más empezamos a separar. Buscamos los positivos, que en este caso serían 6 y 10, nos da 16, y los negativos serían menos 8 y menos 2, que serían menos 10. Como lo que me queda es positivo y negativo, se restarían, y a 16 le quito 10, me quedaría 6, y es mayor lo positivo, por eso queda positivo. Ve que aquí igual este menos, en vez de ponerlo como menos, se coloca de una vez como más menos, ¿verdad? Que es el requisito que tiene que aparecer siempre, ¿verdad? Que aparezca un más con un menos o un más separando las cantidades. Y por último, que tiene un poquito más de números, en este caso también todo está con más menos o más, entonces no hay problema. Buscamos los que son positivos, 11 y 2, que daría 13, y los negativos serían menos 1, menos 9, menos 20, menos 1, que serían menos 31. En este caso, igual, 13 más menos 13, lo mismo, ¿verdad? Que este menos lo coloco de una vez como más menos, que es la forma en cómo tienen que escribirse, y como son signos diferentes se resta, y es más lo que se debe que lo que se tiene, por eso queda menos 18. Algo importante es que, digamos, aquí yo hice en todos los ejemplos, primero los positivos y luego los negativos. El orden no afectaría. Puedo primero sumar negativos y luego sumar positivos, que al final el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, para esta semana ustedes tendrían que resolver ese trabajo cotidiano número 13. ¿Qué es lo importante cuando estemos haciendo estos trabajitos? Bueno,
lo primero que debemos de verificar es que todos los menos que hayan después del primer número, debo de convertirlos a más menos. Y todo, perdón, ese no me quedó menos. Debo convertirlos en más menos. Y todos los que sean menos menos, debo de convertirlos a más. Entonces, por ejemplo, si me voy aquí nada más por encimita, toda la primera filita, la primera columna, está más menos, más menos, más menos, no hay problema. Ve, pero aquí sí, en la segunda columna, vea, este menos hay que convertirlo a más menos. Este, igual, a más menos. Este, a más menos. Este, menos menos, se convierte a todo un más. Este se convierte a todo un más. Eso es lo que debo de hacer primero antes de empezar a hacer las operaciones. Este menos a un más menos. Este menos menos se convierte en más. Este se convierte en más menos. Este se convierte en más menos. Ay, el menos se me fue muy arriba. Este se convierte en más menos y este menos menos se convierte en más. Y ya ahí empezamos. Signos iguales sumo, signos diferentes resto. Lo mismo cuando hay operaciones de varios, como en este. Vea que por ejemplo en este, la primera columna todos están bien, pero en la otra viene menos 5, menos 6. Entonces esto hay que hacerle primero más menos y menos 2 también hay que hacerlo a más menos para empezar a trabajar. Este menos 11 lo debo convertir a más menos. Este 4 a más menos. Este menos menos lo debo de convertir a un solo más. Este lo debo de convertir a un solo más. Este lo debo de convertir a más menos. Y esta parte es la que se hace como estos últimos ejemplos que vimos, que voy agrupando puntos positivos, puntos negativos y luego restamos, ¿verdad? Y así con los demás ejemplos. Muchas gracias por la atención.